Buenos días. Estamos dándote gracias por mantenerte en este canal que se llama La Voz Reformada Hoy. Este es un día de gozo, pues seguimos proclamando las grandes cosas que el Señor ha revelado en su santa palabra. Continuamos nuestra serie del estudio profundo de los salmos y hoy vamos a estudiar el salmo número 4. Comenzamos preguntándote: si pudieras pedirle al Señor una sola cosa antes de dormir hoy, ¿qué sería? Creo que la mayoría le pediríamos que nuestros problemas desaparezcan. Pero en el Salmo 4, David pide algo más extraño. Pide que Dios examine su corazón y le dé una alegría mayor que la de los que tienen abundancia de trigo y de vino. Vamos a estudiar el manual de David para encontrar descanso cuando el mundo nos quita el sueño. La falacia de control aplicada al contexto en este salmo se manifiesta en la creencia errónea de que el descanso y la paz son el resultado exclusivo de nuestra capacidad para manipular o eliminar las circunstancias externas. Aquí te explico cómo se articula esta falacia frente a la lógica del texto bíblico. La falacia de la causalidad del mundo. La mayoría de las personas operan bajo la premisa de que para obtener el efecto, es decir, dormir en paz, se debe controlar la causa externa, que los problemas desaparezcan. Esta es una falacia de control, porque asume que el bienestar interno depende de variables que a menudo están fuera de nuestro alcance, creando una dependencia emocional de la seguridad material o circunstancial. Aquí vemos también el error de la seguridad material. En el Salmo, David menciona a quienes tienen abundancia de trigo y de vino. Estas personas representan a quienes creen tener el control de su vida a través de los recursos. Sin embargo, David identifica que este es un argumento de cantidad que no garantiza el descanso real, pues el control de las provisiones no equivale al control de la inquietud del corazón. El juicio cabal de David. David rompe la falacia al entender que el verdadero control no se ejerce sobre lo que sucede afuera, sino la relación con Dios y el estado del corazón. Al pedir que Dios examine su interior, David está aplicando una lógica de causalidad. Es decir, David está aplicando una lógica de cualidad. Postula que una alegría espiritual interna es una causa más potente para el descanso que cualquier solución externa que el hombre intente forzar. Vemos aquí también en la inversión de la carga de la prueba. Mientras que el mundo intenta probar que la paz vendrá después que se solucione el conflicto, David demuestra que la paz puede existir en medio del conflicto. Al decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, David muestra que ha abandonado la falacia de control externo para descansar en una soberanía superior, permitiendo que la razón y la fe trabajen juntas para producir un efecto que no depende de las variables del entorno. En conclusión, la falacia del control en este salmo es la ilusión de que necesitamos arreglar la vida
para poder dormir, cuando el texto nos enseña que el descanso proviene de alinear el corazón, una esfera que con la ayuda de Dios sí es posible transformar. Así que sin más, escudriñemos las Escrituras en el día de hoy. Comencemos leyendo el Salmo 4 y luego vamos a orar. Dice este precioso Salmo: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tu misericordia de mí, ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveré mi honra en infamia? Amaré la vanidad y buscaré la mentira. Selah. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Selah. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor, gracias por este día. Permite, Señor, que este estudio sea para la gloria y la honra tuya, que traiga bendiciones a las personas que quieren conocer más de tu palabra. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 4 es tradicionalmente un salmo de la tarde, compañero del Salmo 3. Nos situamos en un contexto de crisis profunda, probablemente la rebelión de Absalón, el hijo de David, donde el honor de David es mancillado por hijos de los hombres que aman la vanidad. En medio de la calumnia y la presión política, David no recurre a la autovindicación, sino al tribunal del cielo. ¿Cuál es la tesis importante de este salmo teológica? Es que el reposo del creyente no es un estado psicológico autogenerado, sino una consecuencia ontológica de la justificación forense y la confianza en la providencia especial de Dios. La paz verdadera surge cuando el hombre reconoce que su justicia reside fuera de sí mismo, es decir, extra nos, en el carácter inmutable de Dios. Este salmo se enmarca en la confesión de fe de Westminster, el capítulo 18, de la seguridad de la gracia y de la salvación, en el capítulo 5 de la providencia, reconociendo que Dios en su soberanía permite la angustia para manifestar su gloria y fortalecer la unión mística con su ungido. Pasamos ahora a la exégesis y hermenéutica de este salmo. En el análisis sintáctico y de diagramación, vemos que el salmo se encuentra en un movimiento tripartito. Podemos dividirlo en tres partes. El primero es la petición vertical. Petición vertical que hace David hacia Dios. Un imperativo basado en la relación de pacto. En la segunda vemos una reprensión horizontal. Una serie de exhortaciones retóricas y de mandatos morales a los rebeldes. Y en tercer lugar, vemos una declaración de suficiencia, un contraste entre la búsqueda empírica de bienestar
y la satisfacción espiritual en la teofanía del rostro divino. Vamos a ver algunos puntos o algunas palabras que pueden ser confusión y vamos a aclararla. Tenemos el término Elohe Tzidki, Dios de mi justicia. David no apela en su integridad moral inherente, sino a Dios como la fuente y defensor de su estatus legal. En términos reformados, es el reconocimiento de que nuestra justicia es imputada. Tenemos el término, por ejemplo, basar, en la angustia, literalmente en un lugar estrecho. La respuesta de Dios es irchabata, me has ensanchado, una metáfora de la libertad soberana que el Espíritu otorga al redimido frente a la opresión del pecado y el mundo. Y por último vemos la palabra Selah. Es una pausa litúrgica que exige una consideración profunda sobre la futilidad de la rebelión humana frente al decreto divino. En la historia de la redención vemos que este salmo encuentra su telos, es decir, su mirada al futuro en Jesucristo, el único justo que pudo clamar Elohe Tzidki con absoluta propiedad. En Getsemaní y en la cruz, Cristo enfrentó la mayor estrechez para darnos el ensanchamiento eterno. Su resurrección es la vindicación final que nos permite que, unidos a Él, a Cristo, durmamos en paz. En el bosquejo homilético podemos tener 3 puntos. 1, el fundamento de la oración, la justicia que viene de Dios. En el segundo, la vanidad de la autonomía humana, una exhortación al arrepentimiento. Y el tercero, el gozo de la teofanía, la superioridad de la gracia sobre la prosperidad material. Comencemos con la exposición de la palabra de hoy. El Salmo 4 comienza diciendo: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Es decir, primero empezamos con el fundamento de la oración que hace David. Comienza con una invocación que presupone la elección soberana. David sabía que había sido elegido, escogido por Dios. Al llamar a Dios, Dios de mi justicia, Elohe Tzidki, establece que su causa está ligada a la gloria de Dios. La experiencia de la estrechez, el basar, no es evidencia de abandono, sino es el escenario donde la gracia ensancha el corazón. La fe reformada enseña que en nuestra crisis más aguda, la seguridad no nace de la ausencia del conflicto, sino de la presencia del Dios del pacto. Una vez que el creyente está afirmado en la justicia divina, adquiere la autoridad espiritual para confrontar la ceguera de un mundo sumergido en la depravación total. Y aquí ya David se dirige a sus contemporáneos. La vanidad de la autonomía humana. Dice los versículos del 2 al 5. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad? ¿Buscaréis la mentira? Selah. ¿Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí? Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová.
David se dirige a los hijos de los hombres, Bene Ish, aquellos que buscan la gloria en la mentira. Casa. Les ordena, temblad y no pequéis. Aquí vemos el uso pedagógico de la ley. El sacrificio de justicia requerido en el verso 5 no es un rito vacío, sino la entrega de un corazón quebrantado que confía exclusivamente en el Señor. La verdadera piedad surge cuando el hombre guarda silencio en su cama, meditando en la soberanía de Dios y abandonando sus ídolos de prestigio. Tras silenciar las voces de rebelión, ahora el salmista, es decir, David, se vuelve hacia la búsqueda universal de la felicidad, revelando que solo el favor divino sacia el alma. Vemos ahora el gozo en la teofanía. Dice David, muchos son los que dicen de mí, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Muchos preguntan, ¿quién nos mostrará el bien? Es el clamor del humanismo secular, del corazón caído. David responde pidiendo la bendición sacerdotal que aparece en Números, capítulo 6. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. El gozo es cualitativamente superior al aumento del trigo y del mosto, a la prosperidad material. La conclusión es que un acto de confianza monergista en Dios solamente, en paz me acostaré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El reposo es un don de la preservación de los santos. En la aplicación, que pasamos finalmente a la aplicación práctica, podemos ver la santificación y el consuelo que encontramos en este salmo. Podemos ver la confrontación. Este texto expone nuestra depravación al buscar consuelo en la aprobación de los hombres o en la seguridad financiera antes que en la justicia imputada. Nos da consuelo porque sabemos que estamos unidos con Cristo y que eso garantiza que aunque el mundo nos calumnie, el rostro del Padre brilla sobre nosotros. Nuestra seguridad es externa y no inamovible. Y tenemos aquí una guía para la santidad. La ética del Salmo 4 nos llama a una vida de quietud meditativa y confianza providencial. El creyente duerme en medio de la tormenta porque sabe que el soberano del universo no duerme. En la sección de apologética podemos ver, por ejemplo, que este Salmo 4 desafía la ontología del secularismo que sitúa la paz en el bienestar material o la autonomía del yo. Desde una perspectiva presuposicionalista, demostramos aquí que sin el Dios de nuestra justicia, la búsqueda del bien es un absurdo lógico que termina en vanidad y mentira. Solo la revelación especial del rostro de Dios proporciona una base epistemológica para la paz y la ética. Concluimos el estudio de este salmo con una oración. Y dice esta oración: oh Dios de nuestra justicia, te damos gracias porque en Cristo nos has ensanchado en nuestra angustia. Confesamos que a menudo buscamos la paz en el trigo y en el vino de este mundo, olvidando que solo la luz de tu rostro satisface. Danos hoy la gracia para dormir en el reposo de tu decreto soberano, sabiendo que nuestra vida está escondida en Cristo, en ti. Amén.
Gracias por este tiempo que has podido estar en este canal, La Voz Reformada Hoy, donde tratamos de revelar la Escritura desde el punto de vista reformado. Gracias te damos. Hasta la próxima toma. Que Dios le bendiga.